Jaguar, Pascal, Fuego y Abash. Los 4 creadores vivían en armonía. Pero todo cambió cuando el creador del fuego atacó. Solo el avatar, Solo el avatar, maestro de la creación, podía detener... No, ya córtala, marico, ya. Verán, desde hace un tiempo para acá he leído y he visto bastante historia de la humanidad. Muchos de nosotros nacimos y crecimos con máquinas alrededor de nuestras vidas. Como neveras, cocina, microondas, puertas, televisores, radio. Y muchas de estas máquinas no entendemos ni sabemos el transcurso que pasaron para poder crearse. Pero ¿a quién le importa eso? Pues a mí. Siéndote sincero, a mí no me importa mucho, pero ¿quién quiere saber la historia de cómo se fue fundada una radio, cómo fue creada la primera computadora? Pues a mi maldito profesor. Porque yo estaba de lo más relajado, de lo más tranquilo, hasta que el profesor vino y dijo: para mañana necesito un trabajo sobre cómo fue elaborado la computadora. Era de informática, por cierto. Y yo dije, bueno, lo hago con ChatGPT, no va a durar mucho. Y el huevón se tiró él. Más les vale no hacerlo con ChatGPT, ya que yo tengo una función implementada en mi computadora que detecta cada letra que intenta poner el ChatGPT. Yo estaba como, ¡coño de la madre! ¿Para qué coño de la madre quiero saber cómo fue elaborada la computadora? No me interesa saber eso. Es más, yo ya las conozco, sé cómo funciona. Necesito saber otras cosas que saber su propia historia. ¡No me interesa! Estresado y frustrado tuve que empezar a hacer el trabajo. Y mientras que iba leyendo, iba elaborando el trabajo, me di cuenta de algo grande. Me di cuenta que no estaba elaborando cualquier trabajo. Era el trabajo. Flotaba entre las nubes del conocimiento, y entre más me acercaba me daba cuenta de que en realidad no sé nada. Muy contento de que el profesor me haya obligado a hacer mi trabajo, elaboré no simplemente el trabajo, sino un guión que me encantaría presentarles. Y esto es Antepasados de la PC Gamer con Orsay. Que siendo sincero, crear la computadora fue una ensalada de muchos inventos. Fue como una paila gigante donde metes muchos inventos y lo primero que salió fue eso, una computadora. Que parece que todos estos inventos no tienen nada que ver con una computadora, pero en realidad tuvieron muchísima inspiración para crear la primera de todas. Y antes de comenzar, tengo que aclarar que todas estas historias que voy a comentar no están de manera exacta históricamente, así que si me pelo en algún dato histórico, estás advertido. No estás aquí para escuchar una historia completamente detallada, sino un pequeño resumen de lo que fue. Así que comencemos con el primer antepasado. Mira, este primer invento me fue muy jodidamente difícil de encontrar. Bueno, en realidad no tanto. Lo interesante fue que cada vez que pongo Pascualina me aparece el libro de Pascualina que el invento en sí. Coño, eres burda estresante. El primer antepasado lo encontramos en 1642. Una maquinita que se utilizaba como una especie de calculadora por algunas personas ricas de la época, en especial los recolectores de impuestos. Esta máquina fue creada por Blaise Pascal. Fue el creador de la calculadora con el fin de ayudar las labores de su padre, para que no se peleara a la hora de contar los impuestos. Coño es su madre, no pego ninguna con estos carajos. Como dato curioso, la gran mayoría de nosotros pensamos que estas máquinas fueron creadas por algunos viejos. Algunos de estos son ancianos que crearon sus máquinas ya teniendo una edad un poco avanzada. Pero este no es el caso, porque Blaise Pascal creó su máquina no siendo un viejo de 40 o 50 años, sino teniendo 19 años. Y me es de mucha inspiración, ya que tú, mientras te estás rascando las bolas en el sofá de tu casa viendo este video, Pascal a sus 19 años estaba creando una máquina que iba a revolucionar toda su historia. Aunque sí es cierto que la máquina no era la mejor que había en su época. La máquina tenía una serie de fallas. Sus engranajes estaban todos mal hechos y mal medidos, por lo cual era normal que la máquina se trababa de la noche a la mañana. Sí, aunque la Pascualina era una máquina muy importante, no era muy eficiente. Pascal tardó más de 10 años mejorándola y aún así seguía teniendo fallos. Pero no pasa nada, porque esta máquina pasó a la historia como una de las mejores calculadoras de su momento. El telar de Jaguar funcionaba para crear patrones de telas con placas de metal que se creaban aparte para memorizar el patrón y facilitar el trabajo de los patrones. El telar de Jaguar no es una calculadora, sí tiene muchísima importancia en la creación de algunos inventos de futuro. Hoy en día su máquina se sigue utilizando pero de forma más moderna. Creado por Joseph-Marie Jaguar en 1801. ¿Con qué fin? Anteriormente los telares no tenían una función de memorizar patrones, por lo cual todos los patrones se tenían que hacer de manera manual. Cuando Jaguar implanta las placas, estas placas tienen la capacidad
capacidad de memorizar los patrones y hacerlos mucho más eficientes y rápido al crear telares, por lo cual su trabajo es muy importante hasta el día de hoy. En el transcurso de las décadas, nace otra máquina que termina de inspirar de una vez por todas las computadoras, y fue la máquina analítica de Abache, o Abac, no sé cómo se diga su nombre, pero bueno, le voy a decir Abache. Ya cabrón, hable bien. O también conocido como el abuelo de todas las computadoras. ¿Por quién? Por mí, mamagüevo, por mí. El señor Abache creó una máquina con el fin de resolver cálculos muy complejos para la época, pero lastimosamente él no pudo verla terminada por razones políticas. Siempre le paraban la investigación y aunque trató de refinarla o mejorarlas, su creación siempre se vio obstruida, hasta el día de su muerte. Con el paso del tiempo, la máquina analítica o máquina de cálculo automático se terminó y se utilizó para la Segunda Guerra Mundial. Y fue un arma muy importante para la época, pero como en toda la guerra se necesitaba un arma muy superior que le sacara ventaja al enemigo. Y es cuando nace la primera computadora oficial, la primera computadora que marca la generación, la primera que abre las puertas a un camino que no tiene fin. Nace la primera computadora. Bien, te conté 3 personajes y 3 máquinas distintas que, aunque no se parezcan una a la otra, tuvieron mucha importancia para crear la primera computadora en sí. Pero hubo uno que inspiró a todas estas máquinas y es muy importante no simplemente para la computadora, sino para el ser humano, que aunque lo vemos demasiado simple, es una máquina que ayudó a la sociedad a avanzar. Y es algo tan insignificante que prácticamente quedó en pañales, está en juguetes y no le damos importancia. Y eso es el abaco. Sí, esta cosa que aquí, que la ves ridícula, que no sirve para nada, fue una pieza importante para el avance de la humanidad. Los antepasados que crearon esta máquina se remontan a más de 4000 años antes de Cristo. Date tú imaginar lo viejo que es esta cosa. En un tiempo y civilización donde prácticamente no hay nada, puro monte y culebra. Es una época donde el hombre creaba granjas y cultivos de ganado para alimentar a sus familias y comercializar con ellos. Claro, para la época el abaco se utilizaba nada más para cálculos muy simples, suma, resta, dividir y multiplicar. Fue una máquina muy útil y gracias a esto dio a pie a lo que son las matemáticas, la contabilidad y una sociedad mucho mejor. Lo importante de todo esto es que gracias al abaco la humanidad pudo avanzar a lugares que jamás se imaginó y nos dio una inspiración para crear una máquina más refinada, una tras otra. Lo que quiero decir es que a veces nosotros hacemos cosas que parecen simples y nos dicen que no sirven para nada y lo dejamos así porque, bueno, nos da miedo a ver qué dirán, cuando en realidad deberíamos meterle más duro porque no sabemos si esos inventos puedan ayudarnos a nosotros o a nuestra propia sociedad. No cualquier loco se pone a inventar estas máquinas que mencioné. No cualquier persona inventa la primera computadora, no cualquier persona inventa el primer auto, no cualquier persona inventa la primera nave espacial. Solo unos locos que dicen, no quiero conformarme con estar aquí, quiero ir más allá. Así que tú, muchacho mongólico, si tú tienes un proyecto o si tienes algo que quieras crear, solo créalo y no les pares pelota a la gente que te diga que esas cosas es una locura o que no sirve para nada. Investiga, edúcate, proyecta, crea, no te pares, porque gracias a ello estamos donde estamos y podemos seguir mucho más allá.